Mientras exporta el combustible que escasea en Cuba, el régimen exhibe sanciones por venta ilícita dentro de la isla. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La hipocresía del tardocastrismo no tiene límites. 15 cubanos fueron juzgados por vender gasolina en las redes sociales por precios entre 350 y 600 pesos por litro. Pero ¿quién juzga al régimen por vender nuestra gasolina a otros países? Por revender nuestra gasolina a otros países, mejor dicho. El régimen juzgó a 15 cubanos por la venta ilícita de gasolina, informó el portal estatal Cuba Debate, citando una nota del Tribunal Provincial de La Habana, poco más de una quincena después de que un buque de petróleo partiera de la base de supertanqueros de Matanzas cargado de combustible que escasea toda la isla. De acuerdo con el informe, los 15 cubanos fueron procesados por la venta de gasolina a través de las redes sociales, por precios que oscilaban entre 350 y 600 pesos el litro. El pasado 1 de junio, el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre celebró 10 juicios orales, tras los cuales 2 de los implicados fueron absueltos, ya que su actuación no fue considerada delictiva, mientras los otros 13 acusados fueron sancionados con penas de entre 1 año y 4 meses hasta 2 años de privación de libertad a 11 personas, y en 2 casos la de trabajo correccional sin internamiento. A los responsables también les fueron aplicadas sanciones de decomiso del combustible ocupado, privación de derechos y prohibición de salida del territorio nacional. Todas estas mismas sanciones se deberían aplicar al tardocastrismo. El tribunal declaró que los hechos probados integraban el delito de especulación previsto en el artículo 310 del Código Penal vigente y que, teniendo en cuenta que estos se cometieron en un escenario complejo, matizado por la escasez de combustibles, determinante de la existencia de una situación excepcional en el país, se decidió incrementar los marcos sancionadores previstos para la citada tipicidad delictiva. Mientras tanto, el régimen desvía la atención de los cubanos sobre delitos de compra-venta ilícita de gasolina e impone sanciones ejemplarizantes a los responsables. Vende el combustible, cuya falta provoca largas colas en las gasolineras. A mediados de mayo pasado, el buque de petróleo Cálida con bandera de Malta, que había atracado en el puerto de la base de supertanqueros de Matanzas, procedente de Estados Unidos, salió de ese punto rumbo al canal de Suez, cargado de combustible. El sitio de monitoreo de buques Vessel Finder ubicó al Cálida en un punto al norte de Cuba entre Matanzas y Varadero, rumbo noreste. El barco había llegado a Cuba en lo que los medios oficiales y autoridades de la estatal Unión Cuba Petróleo aseguraron falsamente que era una operación de importación de diésel. Sin embargo, como comprobó Diario de Cuba, este salió vacío de Corpus Christi, en Texas, Estados Unidos, su puerto de origen. En Matanzas, según se precisó, Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, el Cálida cargó una cifra estimada de alrededor 750,000 barriles de petróleo, dado que desconocemos la viscosidad del petróleo crudo o fuel oil que lleva, aclaró. Asumiendo que es fuel oil a $60 el barril, el valor estimado del cargamento es aproximadamente $45 millones. No sabemos quién es el vendedor, si Cuba Metales o PDVSA. Piñón subrayó que el buque viajaba con un calado casi a su nivel máximo, 14,8 metros de 15 que tiene esa embarcación. El tanquero llegó a Cuba con un calado de 8 metros. La versión difundida por las autoridades de Cuba y los medios oficiales fue que el Cálida, cuyo nombre y procedencia nunca fue informado por esos reportes, llegó a Matanzas para descargar 40,000 toneladas de diésel, equivalente a 290,000 barriles de crudo y sus derivados, que vendrían a aliviar la dura escasez de combustible que se agravó en la isla desde abril. Sin embargo, al tratarse el Cálida de un tanquero Aframax
de 115.000 toneladas con la capacidad de transportar 800.000 barriles, esa carga tan pequeña se hizo muy pero muy sospechosa. Según un reporte del oficial Canal Caribe, desde el puerto de aguas profundas de Matanzas, donde estuvo atracado el Cálida, el barco había comenzado en tiempo récord la descarga hacia tierra y al mismo tiempo el trasiego en dirección a otro buque, igualmente acoplado al muelle de aguas profundas. Lidia Rodríguez Suárez, directora comercial de la empresa comercializadora de combustibles de Cupet, dijo para el reporte que el presunto cargamento no implicaría el aumento de la venta de combustible en las gasolineras cubanas. Siguen siendo limitados los consumos. Dígase, la distribución también estará limitada, teniendo en cuenta no llegar a cero, que es lo que hoy tenemos proyectado para mantener la vitalidad de los servicios, dijo. Sinvergüenza, como todos los del tardocastrismo, unos sinvergüenzas e hipócritas. Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, el régimen se abre cuentas oficiales en redes y dice que es para dar respuesta al pueblo y someterse a su control. Ustedes no escuchan al pueblo, farsantes. La prueba son los más de 1.000 presos políticos que marcharon pacíficamente, cuyas demandas fueron desoídas y ellos encarcelados. Responden muchos cubanos en las mismas redes sociales. El gobierno cubano abrió este jueves cuentas oficiales de Twitter, Facebook y YouTube, según publicó el portal oficial Cuba Debate, para atender a la obligación como máximo órgano ejecutivo y administrativo de dar respuesta al pueblo, mantener estrechos vínculos con este y someterse a su control, en consonancia con el artículo 4 de la Ley 134/2020 del Consejo de Ministros. Somos el perfil oficial del Gobierno de la República de Cuba, servidores públicos en comunicación con nuestro pueblo. Así se presentó en su primer mensaje, en el que precisó que en las 3 plataformas el enlace para el acceso es Gobierno Cuba. Las cuentas oficiales del régimen, que no solo bloquea, sino que también persigue y criminaliza toda fuente de información que la cuestiona, se suman al sitio web de la presidencia, disponible desde el 24 de febrero del 2019, y que, según fuentes, constituye otro canal de información directa entre el pueblo y sus líderes. El mensaje inaugural de la cuenta de gobierno en Twitter tiene cientos de comentarios, la mayoría de otras cuentas oficiales, perfiles afines y funcionarios que se comprometen a difundir la verdad de Cuba. Unos chupamedias. Se hicieron la cuenta hoy y activaron las ciberclarias, señaló un internauta. Para el usuario identificado como Dan Brown, #SosCuba, se trata de otro canal para intentar desviar la atención y desvirtuar la realidad. Ustedes no escuchan al pueblo, farsantes. La prueba son los más de 1.000 presos políticos que marcharon pacíficamente y cuyas demandas fueron desoídas, y ellos encarcelados. #En Cuba hay una dictadura. El gobierno cubano sigue recurriendo a las redes sociales pese a la relación de amor-odio que tiene con estas. Por un lado, busca la manera de posicionar en ellas el contenido de los medios estatales, pero a su vez acusa a estas plataformas de herramientas de dominación colonial, calificación usada por el gobernante Miguel Díaz-Canel en una reunión con periodistas para debatir la política comunicacional del régimen. Ya en redes sociales funcionan cuentas privadas de funcionarios de Cuba, que son continuamente cuestionados por los usuarios. El gobernante Miguel Díaz-Canel, el títere, tiene su cuenta en Twitter desde que hace publicidad a su criticada gestión, con apoyo de un equipo de comunicación que se ha adiestrado incluso con la cadena de propaganda de Vladimir Putin, Russia Today. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.